Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias a Dios porque podemos estar aquí por medio de esta transmisión, platicar juntos de temas que nos interesan como padres, como matrimonio, ¿verdad? Y en esta tarde queremos platicar un tema muy importante que también tiene que ver con nosotros, con ustedes como matrimonio. Y gracias a Dios porque nos da la oportunidad de escudriñar una vez la palabra, las escrituras y encontrar, ¿verdad?, esa sabiduría que necesitamos el día a día, que necesitamos para nuestras funciones como familia, como esposo, como esposa. Y gracias a Dios porque tenemos a tiempo el consejo de Dios, ¿verdad?, que es el que corrige, que es el que instruye, es el que nos edifica. Y gracias a Dios porque estamos aquí. Amén. Amén. Gracias a Dios porque nos permite un sábado más poder venir, ¿verdad?, a encontrarnos en este tiempo de matrimonios que heredan bendición. Hoy queremos tratar un tema muy interesante que tiene que ver con la comunicación entre padres e hijos. Estamos conscientes de que en este tiempo, ¿verdad?, algo que se necesita mucho en el hogar y que requerimos, ¿verdad?, también como padres considerar es la importancia que tiene el que podamos comunicarnos de manera efectiva y de manera afectiva, ¿verdad?, con nuestros hijos. Sabemos que la palabra del Señor nos dice ahí en el Salmo 127, versículo número 3, He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Dice la palabra, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. La palabra del Señor, hermanos, constantemente nos guía, ¿verdad?, a considerar que es una bendición, ¿verdad?, el poder tener a nuestros hijos. Quizás algunos hermanos que siguen estas transmisiones tienen la dicha, ¿verdad?, de estar iniciando esta etapa como padres. Quizá otros ya están a mitad del camino, ¿verdad?, con hijos que son adolescentes, que son ya jóvenes. Quizás, ¿verdad?, otros están apenas planeando, ¿verdad?, el tener un hijo o una hija. Y bueno, siempre es bueno que nos detengamos a considerar sobre la importancia que tiene el comunicarnos con ellos, el aprender a comunicarnos con nuestros hijos. La palabra del Señor dice que son herencia de Jehová, que es algo de estima, ¿verdad? La vida de nuestros hijos es de gran estima. Y es un regalo que viene de Dios, ¿verdad? Es un regalo que Dios nos da y por lo tanto tenemos que considerar, hermanos, partir de ahí, ¿verdad? Del hecho de que nuestros hijos son una hermosa herencia que Dios nos ha otorgado y por lo tanto haremos bien en brindarles nuestro cuidado, nuestro amor. Debemos entender que como pareja tenemos que estar trabajando en un mismo sentir para establecer una comunicación verdaderamente efectiva y afectiva, ¿verdad?, con nuestros hijos. Por todos lados, hermanos, el mundo está bombardeando a nuestros hijos, queriendo que ellos escuchen la voz del mundo, la voz del enemigo, la voz de los medios sociales, la voz de los medios de comunicación, ¿verdad?, que les quieren guiar a principios que sabemos nosotros están muy alejados de Dios. Entonces se requiere de nosotros como padres el poder dedicar nuestro tiempo, dedicar, ¿verdad?, de nuestros recursos también para poder tener una buena comunicación con ellos. Este tema sobre la comunicación con los hijos y su importancia, bueno, es necesario que lo tomemos, ¿verdad?, porque entre padres e hijos se va a dar, ¿verdad?, algo muy bonito cuando hay comunicación. Se van a mejorar muchas cosas, ¿verdad?, cuando existe una comunicación afectiva, efectiva. Y por lo general nos damos cuenta que si hay una comunicación sana entre padres e hijos, una comunicación buena, las relaciones interpersonales de los hijos también van a ser buenas. Caso contrario, ¿verdad?, podemos encontrar que muchos jóvenes, señoritas o niños, niñas, tienen problema para mantener una relación sana con los demás debido a que dentro de sus hogares no hay una sana comunicación entre ellos y sus padres. Por lo general, si la comunicación entre padres e hijos es buena, los hijos van a tener buenas relaciones con los demás, ¿verdad?, con los que les rodean. Van a saber dirigirse a los demás también. Los niños aprenden, ¿verdad?, en la comunicación, observando a los padres
Y si los padres se comunican de manera abierta y efectivamente, es posible que sus hijos también aprendan a exteriorizar, ¿verdad?, sus palabras y a comunicarse con los demás. Van a descubrir, ¿verdad?, la manera de cómo dirigirse con atención, con cordialidad, ¿verdad?, con respeto hacia los demás, en tanto que vean en sus padres, ¿verdad?, una buena comunicación entre ellos también. Así es que la habilidad de comunicarnos, hermanos, va a beneficiar a todos, ¿verdad?, en el hogar, no solamente a los niños, a los hijos, sino también, ¿verdad?, a toda la familia. Así es que, bueno, estemos orando, ¿verdad?, para que nosotros podamos ser padres que tengamos comunicaciones sanas con nuestros hijos. Estemos orando para que ellos también, ¿verdad?, crezcan y sean buenos, ¿verdad?, en el ámbito de comunicarse también con otros. ¿Qué les parece si hacemos una oración, hermanos, para poner en las manos del Señor este tema? Vamos a orar. Señor, en esta tarde oramos que sea tu gracia con nosotros, que seas tu Espíritu Santo guiando nuestras vidas, y que este tiempo, Señor, de consejería, este tiempo, Señor, de reflexión en tu palabra, sea de bien, Señor, sea de bendición. Gracias te damos por nuestros hermanos que están atentos, Señor, a estas transmisiones. Oramos que tu bendición sea con ellos, Padre, con sus familias. En el nombre de Jesús, ponemos en tus manos este tiempo. Amén, Señor. Amén. Y bueno, cuando los padres se comunican efectivamente, ¿verdad?, con sus hijos, les demuestran que hay atención, ¿verdad?, hacia ellos, que hay interés. Como decía ahorita, los hijos son una herencia de Jehová, son algo muy valioso, muy especial. Y tenemos que darles a conocer a ellos, ¿verdad?, que ellos son especiales para nosotros. Y una de las maneras en las que nosotros como padres les dejamos saber a nuestros hijos que ellos son importantes es cuando tenemos una comunicación cercana con ellos y con respeto, ¿verdad?, les atendemos, les escuchamos, nos dirigimos a ellos. Los niños o los hijos empiezan a sentir que sus padres los escuchan, ¿verdad?, y los comprenden, lo cual esto aumenta también su amor propio, ¿verdad?, y también el respeto hacia los padres. Por el lado contrario, ¿verdad?, como decíamos ahorita, si la comunicación no es efectiva, si la comunicación entre padres e hijos es deficiente, va a formar, ¿verdad?, en los hijos una actitud también de quizás de poco interés hacia los padres, quizás de poco respeto hacia los padres. Quizá va a haber una lucha, ¿verdad?, entre el momento de dar una indicación, ¿verdad?, y el acatarla o el obedecerla, y va a haber una estira y afloja, ¿verdad?, también en el diálogo. Entonces, vemos que es muy importante, hermanos, el saber comunicarnos con nuestros hijos. Y bueno, hermanos, pues sea bienvenido a este tema. Es un tema bastante amplio, pero queremos abordar los puntos más importantes, ¿verdad?, que queremos traerlos a la mesa para que usted los considere también y podamos meditar como matrimonios en esto. Lo que acaba de comentar mi esposo es muy importante porque la educación, se pretende, ¿verdad?, que la educación vuelva al hogar. La idea es que nosotros como padres seamos los que eduquemos a nuestros hijos y les enseñemos. Y el lenguaje, la comunicación, pues también es un factor que se da y se desarrolla en el hogar. Es por eso que es muy importante la manera en que nos comunicamos, porque eso va a darle a nuestros hijos seguridad, va a aumentar su amor propio, como ahorita lo comentaba mi esposo, aumenta, ¿verdad?, la seguridad, su amor propio, pero también la capacidad de comunicarse con los demás. Y esto se aprende desde casa. Y de ahí podemos partir, ¿verdad?, el que le demos la importancia a la comunicación como se lo merece. Y bueno, la comunicación puede ser de muchas maneras. De pronto nuestros padres en la antigüedad fueron como que muy serios, ¿verdad?, y no se abrían tanto para conversar. Y nosotros como esta nueva generación de padres, pues la idea, pretendemos que nuestra comunicación sea efectiva, sea buena, ¿verdad?, sea positiva, sea de edificación y que vaya orientando las nuevas generaciones. ¿Sabe? Hay algunos tipos de comunicación. Hay comunicación positiva, negativa, efectiva o inefectiva incluso. Cuando nos comunicamos efectivamente, los hijos nos conocen y conocen lo que nosotros estamos esperando de ellos, y hay un canal de comunicación abierto y claro, de manera que ellos pueden cumplir
cumplir con lo que le pedimos, ¿verdad? Y se muestran incluso cooperativos porque hay cuestiones, hay una comunicación clara, ¿verdad? Entre nosotros. Y bueno, las maneras de comunicarse efectivamente con los hijos, se nos sugiere que lo hagamos de manera temprana, en tiempos tempranos con nuestros hijos cuando sean pequeños, pues es el tiempo, ¿verdad?, en que nosotros podemos empezar a cimentar una buena comunicación abierta y efectiva. Esto puede lograrse cuando los padres están disponibles para contestar preguntas o para platicar con sus hijos, ¿verdad? De pronto por ahí nuestros padres no tocaban algunos temas y nosotros ahora esta nueva generación de padres, pues es importante que hablemos de todo tipo de temas, de todo tema, ¿verdad? No asustarnos de las preguntas que de pronto nos llegan a nuestros hijos, sino orientarles y orientarles también con la palabra. Además, los padres que proveemos a nuestros hijos con plenitud del amor, entendimiento y aceptación, esto ayuda a que ellos tengan un buen ambiente en el hogar y sean francos, sean sinceros en su forma de hablar, de comportarse, sean sinceros en todo, ¿verdad? En todo su andar. Los niños que se sienten amados y aceptados por sus padres son capaces también de compartir sus sentimientos, pensamientos y preocupaciones. Son niños que están más centrados, ¿verdad? Y los padres podemos hacerle saber a nuestros hijos verbalmente que son aceptados. Es decir, lo que nosotros decimos, la manera en que hablamos con ellos, eso también les comunica el mensaje, les comunica nuestra intención, ¿verdad? Si ellos son amados, son aceptados o son rechazados, que viene siendo la parte contraria, ¿verdad? Ellos deben tratar de mandar mensajes, los padres que quieren tener una buena comunicación deben ser padres que manden mensajes positivos a sus hijos, ¿verdad? Y por ejemplo, cuando el niño comienza a recoger sus juguetes después de una indicación, podemos decirle, me gusta mucho cuando recoges tus juguetes, aunque yo no te lo pida, aunque yo no lo solicite, ¿verdad? Y esas frases hacen que nuestros hijos se sientan bien, se sientan motivados para seguir cooperando, para seguir ayudando en el hogar. Y bueno, cuando los padres platican con sus hijos, ¿verdad? También como papás tenemos que tener mucho cuidado de cómo lo hacemos. La intención se logra leer entre líneas incluso, ¿verdad? Cuando podemos decir una buena frase, pero nuestra intención también cuenta mucho. Por eso la palabra de Dios nos dice en Proverbios, si usted tiene por ahí su Biblia y puede buscar este pasaje, Proverbios 19:18, pues bueno, nos dice, castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Y hay palabras, hermanos, que no son buenas de poner en nuestra boca. Entonces nosotros sí, es importante la disciplina, pero sobre todo es importante el amor y que nosotros podamos corregir en amor a nuestros hijos de manera que no destruyamos su autoestima, que no lastimemos, ¿verdad?, su identidad, su personalidad, sus características, que no lastimemos su corazón, sino que tengamos cuidado también cómo decimos las cosas. Así es. Y bueno, algunas ideas, podemos decirlo así, de cómo comunicarnos de manera efectiva con nuestros hijos. En primer lugar, debemos considerar, ¿verdad?, que nuestros hijos están en una etapa distinta a la nuestra, a la que vivimos nosotros, viviendo en una generación distinta a la que crecimos nosotros, que han escuchado, han visto cosas distintas de las que vimos nosotros, o en la escuela, en la universidad, están recibiendo enseñanzas que nosotros no recibimos, ¿verdad?, también. Es decir, los tiempos han cambiado. Entonces, la comunicación será efectiva en tanto nosotros aprendamos a comunicarnos al nivel de nuestros hijos, ¿verdad? Es decir, considerando el nivel de cada uno de ellos. Cuando los padres se comunican con sus hijos, es importante que lo hagan a nivel de su hijo, ¿verdad? De quién es él. Si está en una etapa de bebé, ¿verdad? De niño, de joven, o de adolescente, de joven, ¿verdad? Joven, adulto. Lógicamente cada etapa, ¿verdad?, conlleva sus retos, ¿no?, para poder comunicarnos con nuestros hijos de manera verbal, de manera física. Es importante, ¿verdad?, que veamos
las etapas en las que ellos están desarrollando, y de esa manera tratar de acercarnos a ellos, podemos decirlo así, a su nivel, ¿verdad?, en el que ellos están. Algo interesante es que cuando leemos la historia de Susana Wesley, por ahí la historia de Susana Wesley, quien fue la madre de Juan Wesley, el fundador del metodismo, ¿verdad?, a quien se le atribuye la fundación de la iglesia metodista, se dice que Susana Wesley desde muy pequeños comenzó a tratar con ellos sobre la disciplina, y que si los niños lloraban, siendo ellos bebés, ¿verdad?, 6, 7 años, si los niños lloraban, ella no les daba nada hasta que dejaran de llorar. Y eso fue una manera en la que ella estableció un vínculo con ellos, ¿verdad?, para que ellos aprendieran que las cosas no tenían que pedirse llorando, ¿verdad?, gritando. Entonces, tenemos que aprender, hermanos, a acercarnos a ellos, ¿verdad?, desde su nivel. Qué hermoso es que Dios, ¿verdad?, se acercó a nosotros, los seres humanos, no desde su gloria, su santidad, ¿verdad?, sino que Él se hizo hombre en la persona de Jesús, y de esa manera Dios establece, ¿no?, un vínculo, ¿no?, con nosotros, los seres humanos, haciéndose semejante a nosotros, siendo condescendiente con nosotros, hablándonos en el lenguaje que nosotros pudiéramos entender, ¿verdad?, en la etapa, en el momento especial en el que cada uno de nosotros pudiéramos comprenderle. Y Jesús fue alguien que de manera muy sabia se acercó, ¿verdad?, a cada persona desde su nivel, ¿no?, a enseñarles, a mostrarles el amor de Dios, el camino al Padre. Los padres debemos de tratar de ponernos en el nivel del hijo, ¿verdad? Algo interesante que leemos por ahí, ¿verdad?, es que, sobre todo cuando se nos aconseja en cómo tratar con nuestros hijos, es que si nuestros hijos son pequeños, nos bajemos al nivel de ellos, es decir, no los veamos desde arriba, ¿verdad? Y les demos indicaciones desde arriba, porque ellos van a tener temor hacia nosotros, o sea, esa actitud de verlos a ellos, ¿verdad?, desde arriba, y ordenarles, ¿verdad?, va a crear un sentido de temor, ¿verdad? Y lo que aconsejan algunos psicólogos y, bueno, estudiosos también, ¿verdad?, de las relaciones personales, es que podamos bajarnos al nivel de ellos, donde ellos nos vean a nuestros ojos, ¿verdad?, y podamos entablar un diálogo de confianza, un diálogo de amor, ¿verdad?, de respeto, y que ellos se sientan, ¿verdad?, que son especiales para nosotros, que son importantes para nosotros. Sentarnos, agacharnos, ¿verdad?, para estar al nivel de ellos. Eso va a facilitar, ¿verdad?, el contacto con la mirada de nuestros hijos, y de esta manera ellos se sentirán menos intimidados para poder interactuar, ¿no?, en ese diálogo, en esa comunicación. Tenemos que aprender, hermanos, a realmente escuchar. Lamentablemente hoy en día estamos pasando por alto mucho este ejercicio, ¿no?, de saber escuchar. Y escuchar es una habilidad que se debe aprender y se debe practicar todos los días. Es algo muy importante, ¿verdad?, en esa comunicación efectiva, el aprender a escuchar, porque muchas veces nuestros hijos dejan de comunicarse con nosotros porque sienten que no los escuchamos, ¿verdad? Sienten que nos cerramos al diálogo con ellos. Entonces, cuando los padres escuchan a sus hijos, les están mostrando que están interesados, ¿verdad?, y ponen atención a lo que sus hijos están sintiendo, a lo que sus hijos están expresando. Así es que les invitamos, ¿verdad?, que considere estos dos aspectos, ¿verdad? Bajémonos al nivel de nuestros hijos, o pongámonos en el nivel de cada uno de ellos. Aprendamos a escucharles, ¿verdad?, en primer lugar. Y bueno, vamos a seguir viendo algunos principios importantes. Algo que hablaba ahorita era mantener contacto con la mirada, ¿verdad?, de ellos, cara a cara, hablar con ellos y dirigir nuestra mirada a ellos. Lamentable, ¿verdad?, la figura de aquel padre que está sentado en el sillón leyendo el diario mientras su hijo le está hablando a un lado, o que el padre está en el escritorio, ¿verdad?, trabajando en la computadora mientras el hijo le habla por un lado, o en el teléfono o en la televisión, ¿verdad?, y el hijo le está se dice que un hijo, ¿verdad?, le pedía al padre el carro cada vez que estaba viendo el fútbol porque sabía que no iba a ponerle atención, ¿verdad?, y le daba las llaves, le decía, llévatelo, hombre, ya no molestes, porque su papá estaba viendo el fútbol, ¿verdad? Entonces él aprovechaba para pedirle dinero, para pedirle permiso, para sacar el auto. Entonces, la comunicación efectiva trata del contacto, ¿verdad? Mirar a nuestros hijos, a los ojos, a la cara. Vamos a tratar, hermanos, de eliminar también las distracciones, ¿verdad?, que puedan apartarnos de ese tiempo especial de diálogo con nuestros hijos, y de esta manera brindarles una atención completa
¿verdad? Que ellos puedan atender y entender, ¿verdad? Que nosotros estamos dándoles toda nuestra atención. Escuchar con la boca cerrada. Esto me pareció muy interesante, ¿verdad? Como padres a veces es difícil escuchar con la boca cerrada, sin interrumpir, ¿verdad? A nuestros hijos. Pero bueno, tenemos que hacer el esfuerzo de que nuestros hijos se expresen, ¿verdad? Dejarlos que ellos hablen, que ellos saquen, ¿verdad? Lo que hay en su corazón, lo que ellos están pensando. Y después de que ellos hayan expresado su sentir o sus palabras, nosotros también hablar, ¿verdad? Bueno, la palabra del Señor nos dice que todo hombre sea tardo para oír, ¿verdad? Lento para hablar, ¿verdad? Pronto para escuchar, ¿verdad? Tenemos que ser sabios, hermanos, y escuchar con la boca cerrada, ¿verdad? Las interrupciones a menudo hacen que las personas que hablan pierdan su concentración, ¿verdad? Esto es algo muy frustrante a veces para nuestros hijos, y cuando ven que nosotros les estamos interrumpiendo constantemente, ellos prefieren callar, ¿verdad? ¿Y qué hacen? Van y se lo cuentan a alguien que los va a escuchar allá afuera, ¿verdad? Que les va a dar el tiempo para escucharlos. Entonces, haga que sus hijos, ¿verdad? Se sientan atendidos, haciéndoles ver a ellos que usted les está escuchando, ¿verdad? Que usted es alguien que está ahí para escucharles. Una vez que los niños o los hijos, ¿verdad?, han terminado de hablar, los padres podemos mostrarles que hemos prestado atención repitiendo lo que acaban ellos de expresar, ¿verdad? Porque a veces parece que escuchamos, ¿verdad? Pero la verdad es que pasamos por alto muchas de las palabras que ellos dijeron o nos han dicho, y eso lo notan ellos. O sea, los hijos son bien sabios, ¿no? Y bien atentos, y más en este tiempo son muy despiertos, ¿verdad? Y están nomás viendo a ver en qué nos equivocamos. Así es que tengamos cuidado. Y bueno, hermanos, pues estas son algunas sugerencias respecto a la comunicación. Una comunicación directa y abierta con nuestros hijos es bien importante, porque ellos tienen que darse cuenta que ellos son lo más especial para nosotros, ¿verdad? Como decíamos al abrir este tema, que son herencia de Jehová, es lo más preciado. Entonces ellos tenemos que darles el mensaje claro de que ellos son realmente importantes para nosotros. De pronto por ahí nos encontramos con charlas muy largas, con amigos, con personas que apreciamos, y atendemos a los mensajes, ¿verdad? Cuando estamos por ahí en algún café o en casa compartiendo un tiempo, pues callamos para atender el mensaje o el comentario de la otra persona. Si esto lo hacemos con nuestras amistades, con nuestro jefe, con nuestros compañeros, hermanos, pues nuestros hijos, nuestra familia, nuestros hijos que están siendo orientados por nosotros, tenemos también que darles ese mensaje de que ellos realmente son importantes, y estamos aprendiendo a ser papás, todos estamos aprendiendo a ser padres y tener esta comunicación buena. Y bueno, dentro de esa comunicación efectiva, también la idea es que nosotros mantengamos conversaciones breves. De pronto esta generación es muy, ¿cómo se puede decir? Muy apresurada, ¿no? Como que quiere resultados muy pronto, muy rápida. Entonces realmente ellos están haciendo un clic y ya tienen información ahí a la mano, hacen un clic y ya tienen otra idea, hacen otro clic y ya están viendo un video, viendo otra cosa. Así que ellos están muy rápidos en este tiempo, y nosotros tenemos que aprovechar bien el tiempo, ¿verdad? Con ellos, y nuestras conversaciones deben ser también así, provechosas, y deben ser breves. Por lo tanto, entre más pequeños sean los hijos, pues también más pequeño debe ser el mensaje y la indicación, porque podemos por ahí confundirlos también. Es más difícil ponerle atención a un sermón largo, ¿cierto? Cuando se pierde la atención del público, se pierde la atención de la persona que nos está escuchando, pues por ahí es muy complicado, ¿verdad?, llamar la atención. Ahorita estamos en una educación en línea, por ejemplo, y tienes que utilizar muchas estrategias para tener el control del grupo a una distancia, ¿verdad? Es algo que como maestros estamos aprendiendo hoy en día y que nunca había sucedido antes, ¿verdad? Entonces tenemos que adaptarnos a las circunstancias, y también nuestros hijos están
como decía hace un momento, están deprisa. Entonces nuestra conversación con ellos debe ser profunda, aunque sí breve, pero debe ser profunda. Tenemos que tener esa regla de no sermonear a nuestros hijos, Así sino es. más bien aprovechar ese momento que se abren, en ese momento que están comunicando algo, aprovecharlo al 100 o a lo máximo. El objetivo es que los padres pasen información a sus hijos poco a poco, ¿verdad? Y cerciorarnos de que el hijo está poniendo atención, de que está comprendiendo lo que estamos diciendo, porque si tomamos un largo tiempo para hablar, pues de todo lo que hablamos poco van a retener, ¿cierto? Así es. Entonces, como padres tenemos que comunicarnos con nuestros hijos, pero también debe ser de una manera breve, concisa, profunda, por supuesto, pero es muy importante, ¿verdad?, que aprovechemos bien el tiempo con ellos. De hecho, hay una porción de la escritura en Proverbios capítulo 13, me pareció interesante este versículo de Proverbios capítulo 13, versículo 17, qué interesante lo que dice, el mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud, ¿verdad? O sea, aquella persona que sabe transmitir un mensaje, que lo hace de manera fiel, ¿verdad?, sabia, va a traer salud, ¿verdad? O va a producir que el escucha, ¿verdad?, tenga una buena actitud, ¿verdad? Pero el mal mensajero dice que acarrea desgracia, es decir, alguien que no se sabe expresar, ¿verdad? O que expresa mal los asuntos, ¿verdad? Pues seguramente va a provocar ahí ruina, ¿no? Desgracia, va a haber necedad en el corazón de su oyente. Y bueno, en medio del diálogo podemos aprender a ir haciendo preguntas indicadas. Se nos dice que busquemos la manera de cómo redactar una pregunta, de cómo decirlo, ¿verdad? Porque tiene mucho que ver, como decíamos anteriormente, la intención. Y de pronto pues no vamos a sacar una respuesta si no introducimos el tema, si no primero creamos un ambiente de confianza, por supuesto. Entonces es algo que se da poco a poco y bueno, se nos sugiere que aprendamos a hacer las preguntas indicadas, incluso como padres. El estar enterados, el estar en ese contacto con ellos directo, pues es necesario que aprendamos a hacer preguntas y de esa manera mantener el curso de una conversación. Mientras que otras, nosotros podemos hacer preguntas, por ejemplo, abiertas, que nos ayudan a que ellos expresen, a que ellos saquen sus ideas, a que podamos ver entre su diálogo, podamos darnos cuenta qué es lo que piensan, cuál es su opinión, cómo está su corazón, ¿verdad? También. Entonces de pronto necesitamos mantener esa conversación también interesante, como decía hace un momento, no sermonear o no juzgar inmediatamente o no abrir nuestra boca inmediatamente para decir algo al respecto. No conformarnos con un sí y un no, ¿verdad? Con las preguntas cerradas, ¿verdad? Que las respuestas cerradas, ¿verdad?, que los hijos dan a veces, o sea, que se limitan a decir así sí, no, más o menos, ¿verdad? Bueno, aquí el asunto es saber crear un diálogo, ¿verdad?, en el cual ellos expresen más sus ideas. Y bueno, también, aunque en ocasiones las preguntas son las indicadas, ayudan en una conversación, los padres también necesitamos tener cuidado a no ser tampoco tantas preguntas, ¿verdad? Porque de pronto ya se vuelve como una conversación de un interrogatorio más que nada. Y cuando esto sucede, pues regularmente nuestros hijos pues se van a empezar a cerrar y van a crear, ¿verdad?, un mal ambiente, una barrera, una separación. Entonces necesitamos ser muy sabios la manera en que conversamos con ellos, ¿verdad? De una manera participativa, interesarnos en los temas, ¿verdad? Porque de pronto, como decía mi esposo, estamos en una etapa diferente. No significa que lo que él o ella está diciendo no es importante para usted, sino tenemos que mantenernos interesados en esos temas y crear esa confianza para seguir conversando. Algo interesante, ¿verdad?, es que
debemos también aprender a planear una reunión o una junta, ¿verdad? Familiar, en la cual podamos darnos un tiempo para platicar, ¿verdad? Con los hijos. Es decir, que no sea durante nuestras actividades del día, sino que sea específicamente un tiempo determinado, ¿verdad? En el cual estemos juntos, quizá en la sala, quizás en la mesa, en el comedor, quizá en alguna recámara, ¿verdad? También los hijos y los padres ahí dialogando, pero que formalicemos, ¿verdad? Una reunión o una junta para platicar, ¿verdad? Sí. Algo que vuelvo al ejemplo de Susana Wesley, porque se dice que ella era una mujer muy, muy determinada, ¿verdad? A atender a sus hijos y a enseñarles valores desde muy pequeños. Y esta mujer, Susana Wesley, a pesar de que tuvo 19 hijos, ¿verdad? Una mujer que tuvo muchos hijos. Se dice en la historia de Susana Wesley que ella dedicaba un día y una hora especial para cada uno de sus hijos. Es decir, durante la semana ella tenía una reunión con uno de sus hijos, ¿verdad? Cada día diferente, en horario, en el día diferente, ¿verdad? Y les brindaba a ellos, ¿verdad? El momento, platicaba con ellos, les hacía, ¿verdad? Que ellos expresaran su sentir, ¿verdad? Lo que estaba viviendo, lo que estaban sintiendo, cómo estaban pasándola en el día, ¿verdad? Si tuvieron alguna actividad difícil de realizar o alguna tarea difícil, si necesitaban algún consejo. Y se dice por ahí que en la historia de Juan Wesley, ¿verdad? Se dice que Juan Wesley valoró mucho ese tiempo, ¿verdad? Que su madre les dedicó a ellos como hijos. Una hora, para Juan Wesley creo que era los jueves, el día que se determinó, ¿verdad? En el cual ella tenía su reunión con Juan Wesley. Y desde niño, ¿verdad? Él aprendió la importancia, ¿verdad? De poder expresarse, pues su madre misma lo ayudó, ¿verdad? Entonces, es muy necesario, hermanos, que nos demos tiempo, ¿verdad? En familia también para crear esos diálogos. Hay detalles cotidianos que estamos viviendo cada uno de nosotros. Entonces, podemos dialogar sobre eso, ¿verdad? Sobre nuestras ocupaciones, sobre nuestras tareas, sobre nuestra salud, ¿verdad? Nuestras inquietudes. Entonces, poder hablar, ¿verdad? Sin quejas, sin llegar, ¿verdad? A hacer de esa reunión algo que sea frustrante, ¿no? Sino más bien que sea algo que se valore, ¿verdad? Y que los hijos puedan darse cuenta que son especiales. Regularmente nosotros, ¿verdad? Como familia de pronto tenemos esas charlas, ¿verdad? Y de pronto estamos en la sala o cuando estamos alrededor de la mesa, ¿verdad? Comiendo, comenzamos a dialogar y a platicar y surgen muchas cosas, ¿verdad? De la escuela, de los amigos, nuestros hijos nos comienzan a platicar, ¿verdad? Sobre muchas cosas, sobre lo que están haciendo en las actividades de la iglesia. Y es bonito poder platicar en ese sentido, hermanos, con ellos, dedicarles un tiempo. Yo creo que este tiempo también podemos utilizarlo para hablar de cosas buenas que Dios ha hecho en sus vidas, cosas positivas que han descubierto ellos en su comunión con Dios, en su relación con Dios, qué propósito tiene Dios para ellos, ¿verdad? Y de esta manera ir orientándoles, ¿verdad? La palabra del Señor nos dice que el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones, dice la palabra del Señor. El hijo sabio recibe el consejo del padre. ¿Qué es lo que va a hacer que nuestros hijos sean sabios? Bueno, el hecho de que nosotros, ¿verdad?, les brindemos palabras de sabiduría, ¿verdad? Que nosotros les brindemos a ellos, ¿verdad?, también consejos de sabiduría. Así es que, hermano, dese el tiempo, ¿verdad?, para formalizar una charla con sus hijos. Hace unos días, ¿verdad?, yo recibí un mensaje de una madre de familia diciéndome, le encargo la oración por mis hijos, ¿verdad? Y ella es una hermana que se preocupa mucho por sus hijos son ya jóvenes. Y hermano, es bueno pedir la oración, ¿verdad?, de los demás y cubrirnos en oración unos con otros. Pero creo que lo mejor que podemos hacer como padres es darnos ese tiempo, ¿verdad?, para establecer un diálogo, ¿verdad?, con ellos. Un diálogo en el cual les mostremos que ellos son importantes y que
nos interesa mucho lo que están viviendo, ¿verdad? Saber lo que están pasando. Entonces, hágase el propósito, ¿verdad? Si a veces, como decía mi esposa, hacemos tiempo para estar con los amigos, con los familiares y pasamos horas platicando, bueno, pues que podamos también establecer una junta, ¿verdad? O una reunión como familia para platicar con los hijos. Así es. Y bueno, hermanos, pues estas sugerencias que se nos dan son muy importantes. Si usted considera alguna especial o que se aplica, ¿verdad?, a su comunión con sus hijos, a esta relación, hermano, pues adelante, tomemos estas ideas como oportunas, y si no las hemos desarrollado, no tenemos esas habilidades, pues no es tarde para comenzar a desarrollarlas. Siempre es bueno agregar a nuestra vida familiar o agregar a nuestro matrimonio estas enseñanzas, ¿verdad? Siempre es bueno ir agregando, ir mejorando cada día en todos los aspectos. Así y bueno, hay otro tema, ¿verdad?, que también queremos ya para ir cerrando. Hay una manera también cuando de pronto hay situaciones conflictivas, cuando de pronto hay situaciones difíciles por enfrentar, se nos recomiendan algunas cosas, hermanos, porque en todas las familias debemos considerar que en todas las familias habrá conflictos, habrá situaciones que enfrentar, ¿verdad? No somos perfectos, no somos ángeles de ninguna manera, sino que tenemos que ir al paso de la vida, tener que enfrentar situaciones adversas y que tenemos que abordarlas, que de pronto no podemos quedarnos callados o sacarle la vuelta, sino que tenemos que enfrentar estos desafíos como familia, como matrimonio. Y algo que decíamos al principio, que es muy importante, que queremos volverlo a recordar, es que tenemos nosotros como matrimonio que ser un equipo, y es muy importante que nos pongamos de acuerdo qué es lo que vamos a responder, qué vamos a hacer frente a los conflictos, y esto es algo que nos va a amparar o que nos va a ayudar para poder trabajar en equipo. Necesitamos tener una comunicación abierta, un diálogo como matrimonio, puesto que somos nosotros las cabezas o la cabeza, ¿verdad?, del hogar. Así y quienes van a orientar y a dirigir a nuestros hijos. Así que lo que se nos sugiere cuando hay conflictos en casa, cuando hay conflictos con nuestros hijos, se nos dice que tenemos que aprender a resolver una cosa a la vez, no abrumarnos con tanto, sino más bien ir poco a poco. Durante los conflictos es mejor tratar de resolver un problema a la vez. Dicen, no es una buena idea discutir varios temas o sacar a colación, como se dice comúnmente, muchas situaciones, sino más bien irnos paso a paso, ¿verdad? Esto puede confundirnos de pronto si sacamos todos los detalles de una situación, y puede traer confusión, y puede también por ahí lastimar, y puede dividirnos y cerrar la comunicación incluso. Entonces, cuando esto sucede, las familias pierden de pronto la mira de lo que es lo más importante, qué es la situación, cuál es el conflicto, e ir poco a poco solucionando cada uno de ellos. Así es. Y bueno, también ser cortés, ¿verdad?, en nuestro trato. No debemos olvidar las reglas comunes, ¿verdad?, de cortesía que existen, ¿verdad?, para tratar, para dialogar, ¿verdad?, con nuestros hijos. Y durante los conflictos, ¿verdad?, o quizás en otras ocasiones, los padres deben tratar a sus hijos con el mismo respeto, ¿verdad?, con el que tratarían a cualquier otra persona. Es triste a veces que de pronto entre adultos están platicando y se acerca el hijo, ¿verdad?, a querer externar algo, ¿verdad?, al papá o a la mamá, y el papá voltea y le dice, vete para allá, ¿verdad?, no me estés molestando. Y seguimos dialogando con mucha atención, ¿verdad?, con nuestro amigo, nuestra amiga que está con nosotras, el adulto que tenemos frente a nosotros, y a nuestro hijo no le tomamos en cuenta, ¿verdad? Se decía por ahí un consejo, ¿verdad?, en el seminario, a nosotros como pastores decía, cuando te despidas de la gente en la iglesia, no te olvides de saludar a los niños, ¿verdad?, o a los jóvenes, y darles también una palabra de cortesía. Es decir, uno como pastor, ¿verdad?,
aunque tenemos que ver, ¿verdad?, los adultos como tales, ¿verdad?, tenemos que saber que los niños y los jóvenes también son importantes y también están atentos, ¿verdad?, a nuestro trato con ellos, nuestra forma de dirigirnos a ellos. Y bueno, yo siempre procuro, ¿no?, poder darles un buen saludo a los jóvenes también, a los niños, ¿verdad?, acercarme a saludarles, mostrarles esa importancia que ellos tienen también. Eso es parte de la cortesía, ¿verdad?, y del respeto. Dentro del hogar, hermanos, nosotros como padres podemos dialogar con respeto, con cortesía, y de esta manera, ¿verdad?, esto va a provocar que haya más confidencialidad, ¿verdad?, más cercanía con nuestros hijos. Los padres debemos hacer el esfuerzo, ¿verdad?, de tener esa cortesía, ¿verdad?, para poder dirigirnos hacia ellos. La palabra del Señor dice algo muy interesante, ¿verdad?, ahí en Proverbios capítulo 15, cuando se tratan los conflictos, ¿verdad?, esto es muy importante, que lo hagamos siempre con la manera correcta, de la mejor manera y la manera más correcta que podamos hacerlo. La palabra del Señor dice en Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua, dice el verso 2, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Entonces, la palabra del Señor es muy sabia al darnos estos consejos y que pongamos atención, ¿verdad?, en la sabiduría de cómo dirigirnos, de cómo hablar, de cómo transmitir, ¿verdad?, nuestras ideas. Y la cortesía siempre va a ser una buena herramienta, ¿verdad?, de la cual podamos echar mano para poder lograr un resultado efectivo en la comunicación. Así es que, hermano, estemos dispuestos, ¿verdad?, a ser corteses, a ser amables, ¿verdad?, en nuestra comunicación también. Y bueno, pues queremos cerrar con este tema, hermanos, con algunos ejemplos de cómo podemos forjar una buena comunicación. Y estas frases, ¿verdad?, comunican el mensaje correcto. Se dice que estos ejemplos, ¿verdad?, son cosas que los padres podemos decirle a nuestros hijos, y esto nos ayuda a abrir las líneas de comunicación. Por ejemplo, escucha las siguientes frases porque pueden iniciar una conversación con ellos. Dice, me gustaría saber más del asunto, por ejemplo. Dime más acerca de esto. Háblame, yo te voy a escuchar, ¿sí? Decirle, yo entiendo lo que tú me estás diciendo. ¿O qué piensas tú al respecto? ¿Verdad? Pudiera ser otra frase. ¿De qué te gustaría hablar hoy? Mientras vamos en el auto, por ejemplo, que se da que vamos y llevamos a nuestros hijos a la escuela o vamos de un lugar a otro. ¿De qué te gustaría hablar hoy? ¿Hay algo más de lo que quieras hablarme? ¿Sí? Esto suena interesante. Cuando nuestro hijo comienza a conversar con nosotros, le podemos decir, a ver, explícame más acerca de eso, por favor. Y esta es una comunicación, hermanos, de que poco a poco vamos creando esta comunicación franca, efectiva, ¿verdad?, abierta, y va a tomar trabajo y práctica, ¿verdad? Por supuesto, tenemos que practicarlo, desarrollarlo, y los padres debemos recordar pues que no somos perfectos, que tenemos que ir aprendiendo paso a paso, que también cometemos errores muchas veces y que de pronto esa comunicación puede cerrarse, pero no es tarde, podemos comenzar y dialogar y aprender cómo hacerlo, ¿verdad? Así que el resultado de una comunicación efectiva será una relación más cercana y más positiva entre padres y hijos, y esa es nuestra idea. Así es, que podamos establecer ese vínculo, ¿no?, entre padres e hijos a través de una buena comunicación, hermanos. Así ¿verdad? Tengamos y pidámosle a Dios, ¿verdad?, la sabiduría para poder acercarnos a nuestros hijos. Verdaderamente, hermano, cuando nos acercamos con toda nuestra atención, ¿verdad?, nuestra disposición, de manera respetuosa hacia nuestros hijos, y les damos la atención que ellos nos están pidiendo, ¿verdad?, nos vamos a sorprender de cosas que hay en su corazón, ¿verdad?, cosas a veces tan tremendas, ¿no?, que hay en su corazón, y que ellos las van a ir expresando, ¿no?, las van a ir sacando en la medida que nosotros aprendamos a escucharles. Así es que hagamos el esfuerzo, ¿verdad?, para poder aprender a tener un diálogo afectivo y efectivo, ¿verdad?, con nuestros hijos. Bueno, queremos que nos acompañe porque
dentro de 15 días más bien, ¿verdad? Porque ya son cada 15 días estos temas de matrimonio, pero queremos invitarle porque en la siguiente transmisión de matrimonios vamos a estar hablando de cómo evitar la comunicación negativa, ¿verdad? Ahorita estuvimos dando algunos tips de cómo agilizar esa comunicación con los hijos o cómo tenerla de manera efectiva. Pero en la siguiente transmisión vamos a estar hablando de cómo evitar la comunicación negativa, ¿verdad? ¿Qué debemos evitar? ¿Qué cosas no debemos hacer? ¿Qué cosas no debemos decir? ¿Verdad? Entonces, le invitamos a que nos acompañe y muchas gracias, ¿verdad? Muchas gracias a nuestros hermanos que están ahí acompañándonos. Gracias a Dios por sus vidas, que siguen atentos a esta transmisión. Esperamos que sea de bendición para su vida. Y bueno, le invitamos a que nos acompañe, que comparta también, ¿verdad?, esta transmisión con otros. Sabemos que son consejos, hermanos, que nos van a hacer bien, ¿verdad?, en cuanto los aprendamos a utilizar, ¿verdad?, en todos nuestros días, nuestra relación con nuestros hijos. Recuerde, la palabra del Señor dice que herencia de Jehová son nuestros hijos. Es algo valioso, algo hermoso lo que Dios nos ha dado y haremos bien en cuidar de ellos. ¿Qué les parece si oramos? Amor, ¿nos diriges una oración para terminar este tiempo? Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por estos consejos de tu palabra, pero también respecto a la comunicación. Padre, gracias porque tú nos has dado el privilegio de ser padres. Gracias porque nos has puesto, Señor, para orientarles, para bendecirles, para edificarles, pero sobre todo, Dios, para guiarles hacia ti, para que ellos te conozcan. Señor, que a través de nuestra relación con nuestros hijos, ellos también te puedan conocer, que puedan conocer tu amor, puedan conocer tu paciencia, puedan conocer, Señor, los frutos de tu espíritu. Ayúdanos, Dios, a tener una comunicación abierta con ellos, a amarles con disciplina, Señor, pero amarles, Señor, sobre todas las cosas, a escuchar, Padre, sus necesidades y ayúdanos, Señor, a ser aquellos padres que podamos pastorear el corazón de nuestros hijos, Dios. Ese es el deseo de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser cada vez más sabios y a enfrentar los desafíos, Señor, de estas nuevas generaciones, que podamos ser instrumentos, Señor, para que ellos te conozcan y ellos sean verdaderamente hijos tuyos también. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Bendecimos a cada familia, a cada matrimonio que ahora nos está escuchando. Te pedimos que tu presencia sea también con ellos, que tu palabra abunde en sus corazones y que tú traigas sabiduría, Dios, que tú traigas fe, Señor, en medio incluso del conflicto. Ayúdalos, tú les traigas fe, tú les traigas esperanza. Señor, tú les des las estrategias para resolver las situaciones de adversidad. Padre, en el nombre de Jesús, sea tu Espíritu Santo guiando, Señor, a cada familia, a cada padre de familia, Señor, sea tu Espíritu con ellos, en el nombre de Jesús, y te damos gracias. Amén. 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 El Señor les bendiga, hermanos. La paz de Dios sea con ustedes. Hasta luego, hermanos.